Muy buenas noches. El día de hoy estamos en el cierre de las actividades del tercer cuatrimestre, esta vez en la materia Derecho Administrativo. Como proyecto final tenemos el trabajo de realizar una exposición sobre el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico sobre el apartado primero. Esta es mi exposición. Mi nombre es Antonio Martínez Álvarez. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Daré inicio a mi breve exposición, espero sea de su agrado, espero sea entendible para futuros abogados o sea entendible para que tenga una buena calificación en este caso. Para iniciar, debemos de dar una definición de qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo es una rama que sale del derecho y que se encarga de estudiar, analizar y regular la conducta de un ser jurídico, político, cultural o económico, dentro de un Estado, dentro de una organización y un correcto funcionamiento interno como externo hacia otros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el derecho administrativo lo podemos encontrar en cualquier lugar donde se dé la administración pública, cualquier lugar donde tenga que ser un bien administrado para beneficio de las demás personas. Esto normalmente lo relacionamos mucho con la administración pública porque es lo más común, es la parte fundamental del derecho la cuestión administrativa. Tenemos que ver, alinear la parte administrativa con la parte pública porque son las ramas. Es como nos decían, el derecho administrativo es una ciencia que trabaja para beneficio de las demás personas. Es una ciencia que trabaja para beneficio del interés público. En otras palabras más sencillas, el derecho administrativo es lo que nos ayuda a que funcionen los ayuntamientos, los gobiernos del estado, el país, con todas sus ramas que vienen acarreando, como lo que es una Secretaría de Relaciones, como lo que es una Secretaría de Educación, como lo que es en un ayuntamiento, una regiduría o un director de un mercado, que tienen que administrar los bienes que se les son otorgados para que estos puedan ser utilizados de buena manera. Como bien había comentado, nosotros el día de hoy vamos a enfocarnos al artículo 27 constitucional. ¿Qué es lo que nos dice? Citando la Constitución, dice el artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier lugar, cualquier tierra, cualquier superficie, antes de que tenga un dueño, pertenecía a la nación o es perteneciente a la nación si no hay ningún dueño. Estas ¿Qué más nos dice? La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esto en cuestiones como mexicanos nos puede servir o nos sirve para que nosotros conozcamos qué artículo es el que dice que yo puedo adquirir alguna propiedad. Las propiedades no precisamente se adquieren solamente por compraventas o por títulos de propiedad, por donaciones, no. También existe lo que son los fondos legales, que son tierras que eran de la nación, otorgadas a los gobiernos estatales, y estas a su vez derogaron estas tierras a los municipios para que se las entreguen a las personas de escasos recursos, para que ellos puedan tener un patrimonio. Estas tierras se dan con una constancia. Posteriormente se tienen que hacer los trámites para la escrituración de dichos fondos, y así ya los particulares, o en este caso las personas, ya tienen una propiedad privada propia. Esto se da únicamente a los mexicanos, ya sean mexicanos nacidos en México o originarios de México, o mexicanos que sean nacionalizados
pero tienen que cumplir con ciertas características para que se les puedan otorgar este tipo de tierras. No nada más es agarrar, llegar y decir, yo quiero una tierra, quiero que me la den y me adueño de ella. No es así. Tienen que cumplir con la característica de que no tengan a su nombre ninguna propiedad, nada, nada por el estilo, donde a ellos se les compruebe de que tengan alguna casa, algún patrimonio, porque esto es para que constituyan su primer patrimonio como familia, como sociedad. El gobierno está en el derecho de ayudarles a construir ese patrimonio. Si no lo tienen y el gobierno tiene la disposición, se les entrega estas tierras. Ahora, en el apartado primero, citando la misma Constitución, nos dice que nos menciona que solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen el derecho para adquirir el dominio de tierra, el dominio de aguas y sus accesiones para hacer uso de la explotación, ya sea de minas o de aguas. ¿Qué nos da o qué nos quiere decir este apartado? Primero, como bien lo estaba yo mencionando, este apartado nos dice que todas las personas siendo mexicanas podemos adquirir algún bien, alguna propiedad para hacer uso como nosotros mejor lo consideremos, pero que sea algo lícito, no que sea alguna parte que sea ilícita, que vayamos a crear un sembradío de drogas. Eso está penado, eso no se puede, ni los mexicanos ni las personas naturalizadas lo pueden hacer, tampoco las sociedades. Ahora, ¿los extranjeros pueden venir a comprar a México? Sí pueden venir a comprar a México por medio de lo que son los fideicomisos, que esta parte es lo que nos ayuda un poquito acá en el apartado uno, porque ahí nos menciona, las sociedades mexicanas tienen el derecho para adquirir dominio de tierra y agua. Muchos extranjeros lo hacen por medio de fideicomisos. Estos fideicomisos son préstamos por medio del banco para adquirir propiedades. Ahí ya las personas pues se les cambia el nombre o se les dice de otra manera por cuestiones legales. Vaya, está el fiduciante, que es la persona que constituye el fideicomiso, que en este caso serían los bancos. Los bancos vienen siendo los fiduciantes. Está el fiduciario, que es la persona que recibe los bienes transferibles, que en este caso serían los clientes, las personas que son extranjeras, que dicen, yo quiero comprar un terreno, pero yo no soy mexicano, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, bueno, pues vamos a hacerlo por medio de un fideicomiso para poderlo hacer de esta manera. Y están los beneficiarios, que o sea, vienen siendo el mismo fiduciante, vaya, el fiduciante es el beneficiario. Y también está el fideicomisario, que es el destinatario final de los bienes, que en este caso vendría siendo el banco o la entidad financiera que haga este tipo de cosas. En el apartado primero, también podemos encontrar una pequeña eh, cuestión entendible de que estas tierras solamente son las que se encuentran cerca de la zona fronteriza o se encuentran en las fajas costeras. Estas, ninguna persona extranjera puede adquirirlas por compra propia. Tiene que ser por medio del fideicomiso. Para que estas sigan perteneciendo a la nación mexicana, pero los extranjeros tienen la posibilidad de construir y explotar para un buen uso este tipo de tierras. Así lo vienen haciendo normalmente con algunas minas. Compran el terreno por medio de un fideicomiso, ponen a explotar esa parte de las minas, ya sea de carbón, ya sea de hierro, de cualquier tipo de material o mineral que se extraiga, así como las aguas, y por ello, por ende, pueden agarrar, trabajarlo y exportarlo. Entonces, son estas partes. Pero para esto hay una cláusula que se llama la cláusula Calvo, que nos viene a ayudar o nos beneficia mucho a la mayoría de los países latinos, ya que en el pasado, con lo que fue la intervención francesa, la famosa guerra de los pasteles, hubo un problemita ya. Cuando atacaron esta pastelería, el señor francés pidió ayuda a su gobierno y el gobierno intervino y se creó la guerra. Ahorita no, ahorita si un extranjero quiere poner un negocio
o construir o como usar el fideicomiso, esto nos dice que si él quiere hacer esta inversión en México, se tiene que acatar a las normas, a las leyes mexicanas, sin pedir auxilio de su gobierno. Al momento de que esta persona pida el auxilio en su gobierno, pierde prácticamente todos los derechos de las tierras o de las cosas que él haya adquirido en México. Pierden automáticamente toda esta parte y pues es una sanción que ellos corren, pero es un riesgo y un beneficio que también tienen para estar acá en México. Como lo comentaba, el fideicomiso es un contrato mediante el cual la persona física o moral, nacional o extranjera, afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito, como bien lo comentaba. Es un fin que sea sin fines de lucro, que sea un fin legal, en beneficio propio de un tercero encomendado a la realización de dicho fin a una institución fiduciaria. En este caso son los bancos, son instituciones que se dedican a dar créditos. Este tipo de instituciones normalmente son especialistas en este tipo de cosas. Y pues la verdad se trabaja de una manera muy diferente a lo que es una compraventa normal, porque se tiene que estipular los plazos, por ejemplo, en un fideicomiso, el plazo máximo es de 50 años y una vez terminado el fideicomiso, pues expira y la propiedad regresa a ser nuevamente parte de la nación. Pero pues entre estos contratos también está la posibilidad de que ellos se puedan extender un plazo más, otros 50 años y prácticamente pues se sigue teniendo el dominio, el beneficio de estas tierras para que se sigan trabajando. Entre todo esto, pues se tienen que tener algunos conceptos, algunos elementos básicos para que se pueda manejar de buena forma y de buena fe toda esta parte. Tienen que tener principios de justicia, tienen que tener principios de libertad, tienen que otorgar seguridad para ambas partes, tienen que ser un trato digno. Todo esto tiene que desenvolverse con todos estos elementos básicos, como es la buena fe, el debido proceso, la moralidad que tienen que tener las personas, ambas partes, para decir, vamos a trabajar bien esta parte, vamos a hacer bien las cosas, tenemos que ayudar, en este caso, pues el país es el que se beneficia cuando vienen este tipo de inversiones extranjeras acá. Entonces, podemos decir que todo esto está inspirado en el derecho administrativo, en el derecho público, para ayudar a la sociedad. Como bien lo mencionaba, el derecho administrativo es para ayudar y los fines públicos. Entonces, en un fideicomiso se están ayudando los fines públicos. Se destinan, sí es cierto, a capital extranjero, pero pues a fin de cuentas son gente que viene a traer dinero acá. En el caso de las concesiones, estas son otorgadas por parte del Estado a particulares de igual manera, pero estas concesiones no son para uso particular, son para uso público. En un fideicomiso sí puede ser para uso particular, porque en un fideicomiso yo puedo comprar una propiedad por medio de un fideicomiso y construir una casa para mí. No lo tengo que compartir con nadie. En una concesión es todo lo contrario. En una concesión, el gobierno me otorga a mí la concesión, por ejemplo, de una placa de un taxi, y mi obligación está en dar el servicio de ese taxi, poner un vehículo para el servicio de la sociedad. ¿Por qué? Porque a mí ya me están dando el permiso de que yo transporte personas. A mí ya me dan el permiso con una concesión de que yo haga una carretera. A mí me dan el permiso con una concesión de que yo construya un puente, de que yo construya un metro. Así es como se vienen haciendo esto. Las concesiones son servicios, son permisos para realizar labores públicas por parte de una empresa o de un particular, pero a fin de cuentas son para servicio público. Los fideicomisos, como lo vuelvo a repetir, pueden ser para servicio público, pero tienen que tener una concesión además. No nada más es decir, bueno, ya me entregaron un fideicomiso, ya puedo hacer lo que yo quiera, voy a hacer un hotel, no, perdón, voy a hacer una carretera, no.
No, el fideicomiso no es para hacer carreteras, es para adquirir terrenos. Las concesiones son para trabajos públicos que beneficien a la sociedad. En conclusión, el derecho administrativo es una rama principal del derecho, ya que regula toda la función pública, regula el presidente de la República, regula un gobernador, regula un presidente municipal, regula un secretario de educación. Toda esa parte es básica y es fundamental para que la sociedad siga engranando de muy buena manera. También es muy importante conocer cláusulas, conocer bien la Constitución para que nosotros como abogados podamos ayudar en nuestros casos, pues, gente que realmente lo necesite. Conocer que los terrenos que son del gobierno, podemos pedirlos de buena manera. Podemos acercarnos al gobierno y decir, gobierno, yo no tengo un terreno, ayúdame. Y el gobierno, si están las posibilidades de dar un terreno, lo va a otorgar. También se nos abre una ventana como abogados para buscar nuevas opciones de trabajo, para no enfocarnos nada más que es penal y que es civil y familiar. No, tenemos muchas ventanas. Esta es una de ellas. El derecho nos está abriendo miles de ventanas, miles de maneras en las que podemos trabajar. Esto nos ayuda mucho. ¿Para qué? Para que nosotros podamos buscar trabajos en notarías, en escribanías, porque aún en muchos lugares existen aún las escribanías y podemos atraer inversión extranjera. Podemos buscar convenios, buscar con los bancos, con las instituciones que a esto se dedican, buscar terrenos en zonas donde nosotros vivimos y ofrecerlas a un extranjero por medio de un fideicomiso. Puedes adquirir una propiedad, por medio de esto puedes hacer esto. Y realmente son trabajos muy bonitos, sin mucho riesgo como la área penal, de que vas a pelear, de que vas a hacer miles de cosas por allá. Pero realmente el conocer esta parte nos ayuda a entender un poquito más también de la historia, no solo de México, sino de Latinoamérica. La cláusula Calvo es algo que se creó en Argentina y hoy en día nos ayuda no solo en Argentina ni en México, ayuda en toda Latinoamérica, porque gracias a esto se pueden evitar intervenciones innecesarias, guerras, guerrillas, simplemente por vandalismo y que estas personas pidan ayuda a su gobierno. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Que tengan una linda noche.